Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Marcos Buscaglia para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí. No, por favor, un gusto. Hoy el lunes se abrió una nueva etapa, se abrió la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández. ¿Qué lectura, Marcos, haces de las señales que ha dado el gobierno en estos últimos días respecto a lo que puede suceder con la economía en esta nueva etapa? Bueno, me parece que son señales positivas, pero no sé si suficientes. A ver, ¿a qué me refiero? Creo que está claro que el gobierno, lo dijo el propio presidente, quiere ir a un acuerdo con el fondo, y eso me parece positivo. Es mejor tener un acuerdo que no tener un acuerdo. Ahora bien, yo creo que el principal obstáculo que tiene la Argentina no es el acuerdo con el fondo, si bien no quiero minimizarlo, sino el principal obstáculo que tiene la Argentina es el déficit fiscal y su financiamiento, desde el punto de vista macro, ¿no? Después de la micro hay un montón de problemas. De todas formas, ¿no va a haber una exigencia del fondo relacionada con ese punto? Es que a eso me refiero, digamos. Si el gobierno pretende hacer un acuerdo con el fondo que no implique, como ellos mismos dicen, lo dijo el presidente en un discurso, un ajuste fiscal o como trascendió, digamos, que solamente habría un ajuste fiscal de cerca de un punto, o como es el presupuesto que incluye un ajuste fiscal de un punto del PIB, el problema de eso es quién financia esos 3 puntos de déficit primario. Entonces, porque venimos de un año de 2 billones de pesos de emisión monetaria en 2020 para financiar el gobierno. Este año vamos a terminar, ya vamos en 1.35 billones y vamos a terminar arriba de 1.6 billones, es decir, agregar, como está en el presupuesto, 1.1 billones de financiamiento monetario para el déficit fiscal. El problema es que esto te genera más inflación, más presiones inflacionarias en un país que ya tiene una inflación núcleo, que es la inflación que te muestra la inercia inflacionaria del 57% año contra año, con todo pisado. Por eso, de lo que se desprende que vos considerás posible un acuerdo con el fondo en el que no haya exigencias rigurosas en materia de déficit fiscal. A ver, yo creo que de 3 escenarios, un acuerdo serio con el fondo, cuando digo un acuerdo serio, es un acuerdo que lo miremos y dijimos esto es consistente, esto nos va a llevar a transitar estos 2 años que le queda a esta segunda parte que le queda al gobierno sin sobresaltos cambiarios, inflacionarios, etcétera. Eso es un escenario. Escenario 2 es un acuerdo, pero que lo miremos y digamos, no sé si va a funcionar. Y lo tercero, que no haya acuerdo, me parece que el escenario del medio es el que tiene mucha más probabilidad. Y el de no acuerdo, por no ponerse justamente de acuerdo sobre senderos que sean consistentes, el que de segunda mayor probabilidad. El que le veo muy baja probabilidad es uno donde el gobierno realmente se siente y diga, bueno, ahora tenemos que hacer todo este esfuerzo porque no nos queda otra, no porque querramos. Es importante eso que decís, sí, Yami. Marcos, más allá del acuerdo y de la importancia, esto que comentamos del FMI, las primeras señales que surgieron post resultado de las elecciones, ¿qué indican o qué dan algo de información de cara a los próximos meses o todavía es muy incipiente? Bueno, me parece que podemos ver algo del comportamiento del Banco Central, vamos a poner así, que es, yo creo, un comportamiento donde no aceleró el deslizamiento monetario. De hecho, lunes y martes fue más bajo de lo normal, hoy fue un poquito más alto. ¿Te referís al deslizamiento del ¿no? oficial? El ¿no? dólar oficial. Y lo otro es dejar de intervenir en la brecha, por eso tuvimos la depreciación del dólar MEP, etcétera, es decir, dejar de gastar dólares para contener esa brecha. Piensen que el Banco Central gastó de enero a septiembre 1.880 millones de dólares para contener la brecha. Me parece que la señal, yo creo, si tuvieran que interpretar, es que quieren preservar reservas para evitar devaluar antes de fin de año. Y, o sea, dos objetivos, ¿no? Una, no devaluar antes de fin de año, porque una devaluación implica un salto inflacionario antes de las fiestas, con el clima social caldeado, yo te diría que es problemático, y para eso necesitas preservar reservas. Y número 2, además, avanzar en la negociación con el Fondo Monetario, digamos, mientras tanto. Por eso, ¿ves como algo factible un escenario como el del 2014, ¿no? El de enero del 2014, con una devaluación del peso en el mercado oficial en ese momento? Yo creo que sí, que van a intentar llegar hasta enero. Vamos a ver si llegan. De nuevo, hay comportamientos en la economía más allá del mercado financiero que por ahí le dificulta esto, que es que a medida que, no estoy hablando del mercado financiero, hablo de los comerciantes, etcétera, toda la gente que tiene bienes
que tienen componentes importados, son importados a medida que pasa el tiempo y saben que se acerca la devaluación, no quieren venderlo, se te empieza a trabar mucho la economía. La situación es menos robusta que en el 2014, sin duda. Mucho menos robusta, mucho menos reservas. ¿Y cuál sería en este momento la política acertada o que vos considerás más pertinente para poder, o sea, aislar todas esas incertidumbres e ir, bueno, para adelante, ¿no? Como todos esperamos? Claro. A ver, si uno mira los problemas macro, me refiero solamente a la macro y no a la micro, que tiene un montón de inconsistencias y problemas que se reflejan en la macro. Pero la macro, dos problemas tenés que atacar, que están relacionados obviamente. Uno es el déficit fiscal, porque no tenés financiamiento. Es decir, otros países tienen déficit, pero tienen un mercado de deuda. La Argentina tiene déficit, pero no tiene mercado de deuda. Entonces, con una inflación tan alta, tenés que atacar de cuajo el déficit fiscal. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que esto es un país que no tiene reservas y no va a tener ingreso de capitales como tuvo Macri al inicio de su gobierno, porque no va a haber confianza para que vengan capitales. Entonces, cuando vos tenés ese problema, necesitas generar necesitas básicamente devaluar. Lamentablemente hay que devaluar y hay que eliminar bastantes de las restricciones para que en definitiva se te genere un superávit comercial, un superávit de comercio que le permita al Banco Central incorporar reservas. Es decir, estas dos problemas tiene la economía, demasiado bajas reservas y demasiada impresión de dinero, muy pocos dólares, demasiados pesos. Entonces tenés que atacar los dos problemas. Marcos, en las últimas horas empezaron a circular algunas versiones de un canje de las LELIQs en poder de los bancos por bonos. ¿Crees que esto es posible, recomendable y ves en el final del camino algo parecido a un plan Bonex o alguna intervención compulsiva en el sistema financiero? A ver, recomendable claramente no. Para los bancos y para los depositantes no es lo mismo riesgo Banco Central que riesgo gobierno. Entonces, yo creo que sería muy peligroso que lo hagan, sería totalmente desaconsejable. Ahora, puedo afirmar que no va a pasar con seguridad y lamentablemente ningún escenario se puede descartar en la Argentina. La bola de las LELIQ y los pases pasivos es una bola muy grande. ¿Cómo es la forma de contenerla? De nuevo, vamos, es con superávit fiscal. La misma solución, lo que tenés que hacer es un resultado fiscal lo suficientemente sólido para que el año 2022 y 2023 no haya financiamiento monetario. Para que nadie tema que eso va a ser necesario licuar esos pasivos que tiene el sistema. Y una parte, lamentablemente, se va a licuar, yo creo, cuando venga la devaluación. Muchas gracias, Marcos. Gracias a ustedes. Cerramos rápidamente, entonces nos quedamos sin tiempo analizando con Marcos Buscaglia lo que puede suceder con la economía en este periodo post-electoral. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.